Y hoy vamos a hablar de dos libros que relatan un poco el tema de la salud mental. Como ya sabéis, este programa se puede llevar a cabo gracias a la colaboración de Kulturrådet, de la Comisión Europea y al mismo tiempo de la inestimable y maravillosa ayuda de nuestros amigos de Letras Nórdicas, con los que sin su colaboración no podríamos llevar a cabo esto. Como os estábamos contando, los libros que hemos elegido tienen algo en común. Son dos libros para públicos distintos, jóvenes lectores, uno para niños un poco más pequeños o jóvenes lectores un poco más jóvenes y otro para mayores, pero ambos tienen en común el tema de la salud mental. La salud mental es un temazo dentro de la literatura nórdica para adultos. Tenemos ejemplos en escritores y escritoras muy conocidos, Stig Dagerman, Karin Boye, Nosgård de Noruega, su mujer, Linda, que hablan sobre salud mental y se puede encontrar dentro de la literatura para adultos, pero también en la literatura infantil y juvenil. Es un tema que se trata desde la claridad, o sea, no intentan para nada ocultarlo ni buscar eufemismos, con mucho cuidado, eso sí, de una manera muy poética a veces e incluso utilizando el humor, como vamos a ver en una de las novelas, pero sin intentar evitar hablar de los temas fundamentales, algo de lo que ya os hemos ido contando que ocurre dentro de la literatura nórdica. Comedy Queen es una novela que podemos leerla a partir de los 12, 13 años, puesto que es la edad de la protagonista. Es una novela de Jenny Jagerfeld. Básicamente, Comedy Queen, como he dicho, Jenny Jagerfeld es autora y también psicóloga, y en Comedy Queen se unen estos dos temas, ¿no? Por un lado, es una maravillosa novela, muy bien escrita, y por otro, trata un tema tan delicado como es el suicidio. Que sigue siendo, sobre todo para nosotros, para la literatura más española, pues sigue siendo un tema bastante tabú, sobre todo si hablamos de público adolescente. Aunque, desgraciadamente, el suicidio es una de las causas de mayor mortalidad o una de las causas principales de mortalidad entre adolescentes, o sea que es un tema que nos parece Mm, también urgente de tratar. Las novelas de Jenny Jagerfeld se han traducido a numerosos idiomas. Se pueden leer en Azerbaiyán, en Corea, en Japón y en muchos lugares de Europa, pero curiosamente no estaba traducida al castellano y nos parecía una pena que el público español y latino no pudiera tener acceso a una novela de esta profundidad. Entonces, en sí. concreto, en Comedy Queen, os hago un poquito un spoiler, pues la historia sigue a Sasha, que es una niña, os he dicho, de unos 13 años, que ha perdido a su madre, que se ha suicidado, y entonces ella decide convertirse en comediante para así evitar ser absorbida por esa misma tristeza. Y entonces, bueno, elabora una lista, que es también un poco lo que le da una continuidad a toda la novela, Sí. una lista en la que ella redacta, bueno, 7 puntos principales en los que no quiere parecerse a su madre, entre los que hay cosas tan dispares como raparse el pelo, no leer nunca un libro y no llorar y ser la reina de la comedia. Y Jagerfeld la consigue muy bien y es representar la dureza de lo que está pasando a Sasha en ese momento con la realidad de su propia vida, que es la dificultad de la adolescencia. Ella empieza a entrar en un proceso difícil de autoconocimiento y de identidad y justo le ocurre el problema de su madre. Entonces, hace que este libro tenga como, trate muchos temas, no solamente es el suicidio, la muerte de la madre de Sasha, también habla de esta dificultad para encontrar su identidad. Y a mí me gusta, por ejemplo, muchísimo el personaje del tío, ¿no? De Sasha, que es una persona con lo que podríamos ahora diagnosticar en este mundo indiagnosticable de TDAH, ¿no? Entonces es muy curioso cómo Sasha vive esta diferencia de entender el mundo o esta neurodivergencia con mucha tranquilidad y con muchísimo humor y ternura. A mí me encanta esa relación que hay entre ellos.
Sí, bueno, el libro en general, pese a es verdad que el tema es difícil, hay muchísimos momentos donde el humor es lo que es el sentimiento que predomina. De hecho, ahora tendréis ocasión de ver la portada del libro, veréis que el subtítulo que hemos puesto, Comedy Queen, el humor puede salvar el mundo, ¿no? Y ¿No? creo Es que algo que en Comedy Queen está muy presente, que es el humor. Y la segunda novela de la que hablamos, que no es una novela relatos, es una novela gráfica, en este caso es un libro donde las imágenes tienen una fuerza súper grande, porque además la autora es Joanna Rubin, es La meteórica carrera de doña excepcional. Este título tan explosivo lo puso Elda y a nosotras nos fascinó. Y habla un poco de esa dificultad que tienen sobre todo las mujeres a la hora de entrar en el mundo profesional, a la hora de empezar a formarse y a generar su propio proyecto de vida, cuando las expectativas de la sociedad en la que vivimos y las propias, que son las que también de alguna manera nosotras mismas nos autoimponemos en relación a lo que la sociedad nos va diciendo, hacen que la situación se haga completamente estresante y difícil. Joanna Rubindranger es una autora de novela gráfica que ha ganado el premio del Consejo Nórdico en el 2023, hace muy poquito, y además es profesora de la Universidad de Arte de Estocolmo. Pero creo que lo comentábamos antes, tú y yo, nos encanta el hecho de que ella habla desde su propia personalidad. De hecho, en las ilustraciones que vais a poder ver, veis por aquí, aparece ella retratada en sí misma, en sus dificultades, todo desde un lugar de ironía y de humor enorme, que hace que el libro nos ha pasado, que autor, o sea, que lectoras nos comentan que de alguna manera hay momentos en los que se ríen muchísimo y otros en los que se sienten un poco abrumadas porque se dan cuenta de que habla de ellas mismas. Es cierto que en el tema la profesión de Joana y de la protagonista influye mucho porque es una profesión artística y es aún más subjetiva, inestable y más, quizá donde la autoestima también se tambalea un poco más, pero se puede extrapolar a cualquier profesión y de alguna manera refleja ese doble rasero. Ella utiliza también mucha metáfora, personajes que representan pues, la ansiedad, la crisis, la crítica y en un momento dado la depresión surge dentro de la novela, pero siempre con muchísimo humor. O sea que me parece muy curioso también que son dos cosas que de alguna manera salvan en ambos libros a las protagonistas, ¿no? sí, salvan a Es, las protagonistas y también ayudan al lector, porque sí, evidentemente si no sería muy complicado a lo mejor también enfrentarte a esto, ¿no? Entonces el humor sí, también proporciona esta capa de acercamiento, hace posible el acercamiento y una mejor comprensión en ambos total. casos de la historia de las protagonistas. Tal vez un poco decir que si bien Comedy Queen es como a partir de 12 13 años, aunque lo podemos leer adultos porque es una novela maravillosa, Sí, la meteórica carrera de Doña Excepcional, pues es para un poquito más, a lo mejor, ¿no? sí, Jóvenes que estén empezando a buscar su camino en el mundo mm, laboral es y, por cierto. supuesto, adolescentes, personas adultas, perdón. Y bueno, y en ambos casos, que la han nombrado, pero bueno, destacar el trabajo de Elda García Posada, que es nuestra Sí, traductora, y que en ambos casos, pues bueno, ha sido un trabajo realmente importante y como siempre de mucha ida y venida para encontrar los términos más apropiados y las traducciones a veces que no son sencillas, pues hay muchas referencias culturales mm, que hay que buscar paralelismos, ¿no? Con nuestra propia cultura, claro. Referencias a música, por ejemplo, me está viniendo a la cabeza, sí, ¿no? Que la protagonista sí, sí, tararea. sí. Y bueno, y esto pues nada, destacar también el trabajo de traducción, que como siempre en estos casos es muy, muy importante. A mí Y me gustaría decir con respecto a la meteórica solo una cosa. Es un libro que originalmente se escribió en el 2001, es decir, estamos rescatándolo muchos años después, y sin embargo lo que Joana representa en él es tremendamente actual.
incluso yo diría más actual que antes, porque en ese momento las redes sociales no estaban, no existían, no estaban en nuestras vidas y todo lo que comenta, ese juicio constante de la sociedad, se evidencia muchísimo en la historia, ese intentar parecer algo que no eres porque no tienes miedo a desaparecer, a ser invisible. Y, o sea, me parece un acierto muy grande por parte de Joanna Rubin y muy visionario porque realmente ya el libro no está escrito ahora ni ilustrado en este momento. Y luego también me parece una oportunidad para ver otra forma de relatar con imágenes, otro tipo de novela gráfica. O sea que sí que es muy interesante también eso. Y también en ambas novelas, un poco por ir cerrando y dando paso a nuestra invitada, la gran Silvia García, que bueno, ahora Leti, si quieres la presentas mejor, puesto que Mm, tenemos una amistad. Eh, También me gustaría señalar que en ambas novelas, tanto en Comedy Queen como en La meteórica carrera, hay un final donde el túnel se atraviesa y hay una opción de continuar adelante. Entonces, sí, en ambos libros, al final, son como digamos, una etapa de superación, de autodescubrimiento y a través de, es verdad, de atravesar una zona tumultuosa, es una puerta abierta a que, pese a que te encuentres en un momento así, de mucha soledad, de que pienses que no hay solución, pues al final, bueno, pues se sale, la hay a veces de una manera, a veces de otra, porque ambas mm, soluciones en ambos libros son un poco diferentes. sí, sí, Evidentemente, eso cada es. protagonista tiene un problema muy concreto al que enfrentarse y una edad desde donde resolverlo, pero bueno, siempre en el camino encuentras ayuda y al final, bueno, no estás solo y volverás a sonreír, que es lo que dice Jenny Jarfield. Bueno, para hablar de salud mental y literatura, tenemos con nosotras a Silvia García Esteban, que es una suerte contar con ella. Silvia es una precursora por la relación que ha generado entre la salud mental y la literatura, gracias a los clubs de lectura para usuarios de varios recursos de la Red Pública de Salud Mental y la Red de Rehabilitación Psicosocial de la Comunidad de Madrid. Trabaja como acompañante terapéutica, es formadora, es conferenciante y me parece muy importante evidenciar que además es una luchadora por la humanización de la salud mental. Creo que es súper importante nombrar también su increíble blog que se llama silviaenpropiavoz.blogspot.com, que es para todas aquellas personas que quieran saber más sobre este tema, es una fuente enorme de conocimiento. Y además del curso que lleva a cabo en el sitio de las palabras para dar herramientas a profesionales que también buscan un acercamiento a la salud mental más humanizada y que lleva por nombre Descubrir la voz perdida, libro, álbum y salud mental. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotras, a pesar de todos los problemas que hemos tenido. Un Y muchas placer, gracias. como siempre, Leti. Nada, la tecnología es una batalla con la que hay que librar cada día. Bueno, para empezar, me gustaría que nos contaras un poquito en qué consisten los clubs de lectura, porque creo que es algo como muy innovador, que la gente conoce poco y que relaciona la literatura con la salud mental. Bueno, en realidad lo novedoso quizá del club de lectura que yo llevo es que lo llevo con libro álbum, Ujú. que quizás es la novedad, porque clubs de lectura hay muchos y ha habido muchos durante mucho tiempo en muchos recursos, pero quizá la novedad que yo he traído ha sido llevar club de lectura con personas con sufrimiento psíquico a través del libro álbum, ¿no? Que creo Sí. que es una de las cosas novedosas que he venido a aportar y en realidad son espacios de acompañamiento respetuoso a través de la literatura. La literatura nos ofrece esa ventana por la que asomarnos a mundos, a nuestro mundo interior y también al mundo exterior. Realmente son muy potentes, donde se generan espacios de seguridad, de acompañamiento, espacios respetuosos, sin jerarquías, espacios de libertad, donde las personas pueden, digamos, nombrarse a sí mismas, nombrar muchas cosas de las que les pasan, nombrar el mundo
en eso se trata, ¿no? De dar la palabra. Por eso se llama el curso, se llama Descubrir la voz perdida, porque es un poquito generar espacios donde las personas puedan apropiarse de su voz y a partir de ahí se genera, pues a partir de ese vínculo y de esa conexión con la literatura, se genera el bienestar, ¿no? El bienestar que muchas Claro. personas perciben en estos clubes de lectura. Bueno, como sabes, este programa de podcast al que te hemos invitado trata sobre la salud mental, porque los dos libros de los que hablamos, La meteórica caledonia excepcional y Comedy Queen, ambos libros tratan sobre este tema. La salud mental es algo que el otro día hablábamos para preparar este encuentro y comentábamos que es un tema muy recurrente en la literatura nórdica para adultos, pero es cierto que también es un tema que aparece mucho en la literatura infantil y juvenil. De hecho, Comedy Queen está dirigido pues, a jóvenes lectores que tienen a partir de 12 años más o menos. Hemos hablado de la trama del libro y que comenta pues, el suicidio de la madre de Sasha, la protagonista, y ella en la novela se queja varias veces acerca de la dificultad de las personas para tratar este tema de manera más clara, ¿no? Es como evitan la palabra, evitan mencionar la palabra, ha fallecido, bueno, ha fallecido, pero murió, no Nos tratan ha este tema. dejado, se ha Nos ha ido. dejado, efectivamente. ¿Crees que este tema en concreto, yo diría la muerte en general, pero en concreto el suicidio sigue siendo un tema tabú, en especial en jóvenes y niños? ¿Cómo crees que esto puede de alguna manera agravar la salud mental cuando no se trata de forma directa? ¿O crees que es preferible protegerles de algo doloroso? Bueno, ¿Cómo yo crees creo que es que el tema del tabú con la muerte es un tema bastante generalizado, pero en realidad el suicidio ha sido, durante muchos años, estaba prohibido nombrarlo, incluso Fíjate, en los informativos de televisión, ¿no? En la prensa estaba prohibido, ¿no? Porque se tenía como esa conciencia, ¿no? De que era un efecto llamada, ¿no? Es como que realmente si hablas de suicidio es porque la gente se va a suicidar más y eso es todo lo contrario. Yo siempre digo que es mucho más peligroso el silencio que la sí, palabra, ¿no? Y que muchas veces el tema de la literatura, en la literatura también incluso, a mí me han llegado a censurar libros que hablan de suicidio infantil en algunos colegios, ¿no? Como si realmente, digamos, prohibir libros, por ejemplo, que eso también se hace en algunas unidades de infanto-juvenil, ¿no? Prohibir libros que hablen de suicidio o que tengan autores que se han suicidado, porque eso parece que va a llamar al suicidio adolescente, ¿no? Y esto siempre lo decimos, es más peligroso el silencio. Es decir, tener la posibilidad de poner en palabras un dolor muy grande, igual te protege sí. de un acto así. Igual puedes, a partir de hablar sobre este tema, puedes pensar en las consecuencias o darle, digamos, realidad a ese acto, ¿no? Porque muchas veces la idea de suicidio, muchas veces en la cabeza de las personas no está la muerte, sino que está el dejar de sufrir, ¿no? Entonces, Claro. creo que es muy importante este tema, ¿no? Y hay un libro que a mí me gusta mucho, se llama Teo, de Lorenza Gentile, que habla del suicidio infantil, y a mí me lo han prohibido en colegio. Es un libro que está, digamos, es la historia de un niño de 8 años que, digamos que, bueno, fantasea con la idea de la muerte porque tiene graves problemas en su casa y necesita a alguien que le ayude, que es Napoleón, ¿no? Porque ha ganado todas las batallas. Y entonces, y como Napoleón está muerto, se tiene que morir, ¿no? Entonces, desde un planteamiento absolutamente infantil. Pero claro, negar la realidad de que los niños también se suicidan, ¿no? Cuando las tasas de suicidio infanto-juvenil están subiendo demasiado para lo que deberíamos soportar como sociedad, es realmente importante hablar de suicidio, digamos, en edades adecuadas y de la manera adecuada, ¿no? Creo que cada edad tiene una manera de dirigirse al niño para hablar de ciertos temas, pero los chavales hablan de esto, ¿no? Saben que muchos niños se suicidan por bullying, eso es una cosa que ellos saben, ¿no? Entonces creo que es importante dar visibilidad, importante dejar de tener tanto miedo. Parece que la literatura tuviera superpoderes, ¿no? Y es como que Sí, leer un libro de suicidio y te vas a suicidar porque lo has leído, ¿no? sí, Si sí, la literatura tuviera tanto poder, realmente tendríamos una sociedad bastante mejor, pero sí. no tiene ese poder realmente. Lo que sí tiene es el poder de acompañar
esas ideas, esos pensamientos, esas tristezas, ¿no? Realmente lo que hay que visibilizar también es que cuando una persona está pensando en el suicidio es porque realmente hay algo que le está doliendo tanto que quiere dejar de sufrir. Y Claro, eso, para eso las palabras sirven, ¿no? Para sostenernos, para, digamos, engancharnos a ellas a veces o a veces simplemente para acompañar ciertos tránsitos. Tampoco la literatura tiene ese poder, ¿no? De quitar las ideas de suicidio de alguien, pero sí que poder nombrar, poder poner palabras es una cosa súper necesaria. Y claro. creo que estamos en una sociedad no tan donde no se puede hablar de esto, pero pasan cosas terribles todos los días, ¿no? No podemos hablar de suicidio, pero los niños están muriendo en Gaza asesinados. Entonces creo que tenemos que darle una vuelta como sociedad. ¿Por qué no queremos hablar de suicidio con los chavales? Porque creo que en realidad siempre, cuando no queremos hablar de algo con los chavales, es un problema adulto, no es un problema de Sí, los niños. totalmente. Yo creo que también puede ser un poco por una tradición también que no podemos obviar, ¿no? Religiosa, ¿no? Del mundo en el que hemos venido, ¿no? Donde, bueno, el suicidio de alguna manera, la gente que se suicidaba, pues no se enterraba en sagrado, ¿no? Porque era Mm, como creo que un poco de alguna manera, aunque este pensamiento, digamos, tan, no sé, tan religioso lo hayamos ido dejando atrás, en el fondo yo creo que como muchas otras cosas, sí impregnan de alguna forma una manera de mirar determinados problemas. Y hasta hace poco esto era como, bueno, un pecado terrible porque era de alguna manera enfrentarte al poder de Dios, que era en última instancia quien decidía sí, y daba y por quitaba la supuesto. vida, ¿no? Y yo creo que de Claro, alguna manera sí que hay esta todavía reminiscencia con respecto a este tema. Por otro lado, claro, está el tema de la persona que decide, que yo creo que, por ejemplo, en el libro de Comedy Queen está muy bien expresado, es la persona que decide quitarse la vida, que como tú muy bien has expresado, es una decisión. eh, eh, mm, bueno, no sé, de liberarte de un sufrimiento o de una situación insostenible. Y luego está la persona que se queda aquí y tiene que lidiar con eso. Y ahí tal vez es donde tenemos la fractura muy grande, ¿no? Porque es muy difícil, por ejemplo, para Sasha, que es la protagonista, entender que su madre se haya suicidado. Ella lo asume como un fracaso suyo, que no ha sido capaz, que no ha sabido, o sea, no sé, como que el fracaso es para las personas que nos quedamos, que no hemos sabido proteger a la persona que se ha suicidado. Y yo creo que eso también es lo que más cuesta, ¿no? De que de alguna manera nos culpabilizamos, ¿no? Las personas que nos hemos quedado aquí, ¿no? Y esa culpabilidad a veces es muy difícil de lidiar, porque sí, Claro, el tema es ese. El tema es que el suicidio, más allá de la tradición religiosa, que también estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero yo creo que va más allá, porque realmente había como una ley realmente que era como el efecto llamada, ¿no? Del suicidio, que es falso, ¿no? En realidad, el problema del suicidio está asociado a la culpa, ¿no? Es decir, si la persona se ha suicidado, que yo ahí, o sea, matizaría porque la persona no decide suicidarse. A veces ya. lleva el acto suicida a cabo, pero la persona no decide matarse. La persona lo que quiere es dejar de sufrir y a veces la desesperación. No, hay suicidios que son, por ejemplo, sin pensar casi, ¿no? Que son actos, le llamamos pasaje al acto, ¿no? Donde no hay pensamiento, sino hay acto, ¿no? Entonces, pero el tema es la culpa, es decir, la culpa del que se queda, como tú dices, ¿no? De qué podía haber hecho por esa persona, efectivamente, queda la culpa. De hecho, aunque no estoy muy de acuerdo, pero las personas que se quedan les llaman supervivientes. No me gusta mucho porque creo que el superviviente es aquel que ha sobrevivido a un acto autolítico, pero a los que sobreviven a un acto autolítico se llaman sobrevivientes y a las personas que se quedan son supervivientes. Hay muchísima culpa, muchísimo tabú. Parece que las personas incluso no pueden decir que su hijo se ha suicidado, ¿no? Y esto, bueno, esto lo habla muy bien también Piedad Bonet en su libro Lo que no tiene nombre, que me parece una novela absolutamente fantástica, donde ella habla justamente de eso, ¿no? Del suicidio de su hijo Daniel y de cómo la gente decía, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lo que ha mm, pasado, ¿no? Lo que ha pasado es que mi hijo se ha matado, ¿no? Y ella
quería nombrarlo así. Entonces, creo que efectivamente, o sea, lo que está detrás de muchas veces de un suicidio es la culpa de la gente que se queda y el estigma social también asociado. Es decir, no solamente la culpa que siente la persona, sino el entorno. Es decir, no es como, no es el pensamiento de que habrán hecho mal estos padres, ¿no? O que Claro, habrán hecho mal esta compañera, ¿no? En realidad, que es una culpa que se asume como individual cuando es una culpa colectiva. Es una efectivamente. responsabilidad colectiva, porque una sociedad en la que tantos chavales se matan, ¿no? Y tantas personas se matan, las cifras de suicidio están en torno a las 4.000 personas, que es una cosa escalofriante. Y el suicidio infanto-juvenil ha subido mucho. Entonces creo que realmente tenemos que pensarlo como un problema social muy grande. Claro, el tema de la responsabilidad, ¿no? Y de cuando nosotros convertimos los problemas de salud mental, ¿no? En el problema de una persona, por eso a mí yo ya no utilizo esa nomenclatura, utilizo personas con sufrimiento psicosocial, porque lo convertimos en el problema de la persona o del entorno, de la familia. Y en realidad hay muchas cosas que fallan en lo social cuando una persona se mata. Entonces, creo que hay que pensar desde ahí también, desde lo colectivo, desde la responsabilidad colectiva que tenemos todos, en que tantas personas sufran tanto y no puedan seguir viviendo, ¿no? Porque creo que evidentemente está el sufrimiento individual, pero tiene que ver con un contexto. Y el contexto es el social, es donde estamos insertos. Entonces nosotros tenemos una sociedad que causa mucho dolor y mucho sufrimiento y en eso tenemos que dar una vuelta. Yo creo que todavía tenemos un poco en el inconsciente colectivo la idea de que esto le ocurre a algunos que tienen situaciones muy graves y no es algo que nos puede afectar a todos y también, en especial, si esta idea la evitamos mucho más en lo que respecta a niños y jóvenes que se supone que viven en un paraíso vital porque la infancia y la juventud son maravillosas y solo en la adultez es cuando llegan los problemas. Entonces quería preguntarte cómo crees que está esta situación, si está aceptado y luego además que la terapia entiendo que es algo que se pueden permitir ciertas personas, o sea, porque al fin y al cabo no es algo accesible a todo el mundo. En el caso de Sasha es un padre preocupado por su hija que acude a este centro, que es verdad que transcurre en Suecia y es un centro público, pero ¿cuál es el estado actual en España? ¿Es fácil, es accesible para cualquier persona a pesar de que su poder adquisitivo no sea bueno? ¿Y está normalizado que la salud mental es algo que tenemos todos y que todos somos susceptibles de tener problemas? Bueno, es un melonazo tremendo Leti, pero creo que es muy necesario hablar de esto, ¿no? Yo creo que realmente, digamos, en el imaginario social está que las personas, y voy a utilizar un término que no utilizo normalmente, que es con enfermedad mental, entre comillas, porque eso es un oxímoron, porque ¿no? La enfermedad no es un concepto demostrable en el campo de la salud mental, no hay ninguna prueba que te puedan hacer, ¿no? Que considere que tienes una enfermedad, pero eso es genético, es hereditario, ¿no? Y que solo le pasa a las personas que tienen mal el cerebro, ¿no? Que hay algo mal en su cerebro, ¿no? Y creo que eso ha calado en el discurso social. Es un discurso de un tipo de abordaje en la psiquiatría, que es la biomédica o la biologicista, donde el problema lo tienes tú porque tu cerebro no funciona bien, entonces te dan una serie de químicos para que tu cerebro funcione bien. Es una hipótesis que nunca se ha demostrado, pero que ha calado socialmente. Y eso genera muchísimo estigma social. Entonces, no, para nada. Y además, lo que hace es hacer como una división social entre la locura y la cordura. Es decir, los locos están localizados y son una serie de grupos de personas que hay que controlar y hay que medicar y hay que apartar de la sociedad y el resto estamos bien, ¿no? Y eso sería como un poquito el pensamiento desde donde partimos. Pero esto Totalmente. no es real. ¿No? Claro. Digamos, es una ficción, es decir, esa barrera entre la locura y la cordura, entre el sufrimiento, ¿no? Pues basta con un duelo muy difícil, con una pérdida grande en tu vida, con algo que, ¿no? que te lleve al sufrimiento terrible para poder caer en ese lugar, ¿no? Entonces, creo que esto hay que visibilizarlo, ¿no? También, es decir, cualquiera podemos tener sufrimiento psicosocial, cualquiera podemos estar atravesados por un dolor muy grande y cualquiera podemos tener un riesgo de querer, pues eso, dejar de sufrir, ¿no? Hay un psicólogo a mí me gusta mucho, se llama John Reed, inglés, que dice en su libro Modelos de locura, dice, ¿no? Dice,
la psicosis tiene dos causas, una es la adversidad temprana y otra es el abuso infantil, es que no hay otra, ¿no? Mm, Entonces, cuando ya por eso yo hablo de sufrimiento psicosocial, pero cuando hablas de sufrimiento, pues estás poniendo en primera línea el sufrimiento y no la supuesta enfermedad, que eso claro, genera estigma, ¿no? Entonces, eso nos puede pasar a cualquiera, entonces tenemos que pensar cómo nos gustaría ser tratados en el caso de que tuviéramos un sufrimiento muy grande. Respecto a la terapia, pues evidentemente no es accesible a todas las personas, y a mí pues hay terapias y terapias. Las terapias en las que nos adoctrinan y nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, cuando se habla de gestionar emociones, perdona, pero es que las emociones no se gestionan sí, como las cuentas del banco. Estamos eso, utilizando términos capitalistas para hablar del sufrimiento. Bueno, acaba de dimitir la jefa Ana Moreno, la jefa del Hospital de Alcalá, porque le exigían a bajar las listas de espera y atender a los pacientes una o dos veces al año en seguimiento de salud mental. Están destruyendo el sistema de salud mental en la Comunidad de Madrid desde dentro. Entonces, qué no, barbaridad. no es accesible a todo el mundo. La mayoría de personas acceden cuando tienen mucho sufrimiento a un tratamiento psiquiátrico con medicación y poquito más. Y esto no es una forma de tratar la salud mental. Esto es una forma de, digamos, dormir a una persona y dejarla arrinconada en un lugar. Y también es un tema que tiene que ver con que no tenemos un sistema comunitario para sostener a las personas, que ahorraría muchísimo sufrimiento, que ahorraría muchísimas hospitalizaciones, ¿no? Porque tenemos una sociedad absolutamente individualista, ¿no? Donde cada uno va a lo suyo. Habría muchas medidas, yo que sé, por ejemplo, no sé en qué país nórdico, por cierto, se bajó la tasa de suicidio infantojuvenil con una medida que repercutía en los jóvenes, era aportar actividades de ocio infantojuvenil. Con Fíjate, eso bajaron casi un 25% las tasas de suicidio, creo. Entonces creo que hay muchas medidas para sostener el malestar. Y creo también que tenemos que hacernos visibles de que los chavales de ahora, en estos momentos, tienen una sociedad súper hostil, súper difícil, un sistema educativo que hace aguas por todas partes. El sistema educativo no cuida a los chavales, no se detiene a ver cómo están, ¿no? sí, Y a sostener a ser ese apoyo que debería ser, eso debería ser la educación. Tenemos un sistema de incertidumbre, problemas económicos en las familias, ¿no? Entonces creo que y claro, mientras no visibilicemos que esa es la causa del sufrimiento, claro, ¿no? claro, Que el sufrimiento está porque mi padre no tiene trabajo, porque mi padre ah, trabaja 14 horas y no puedo verle, porque me hacen bullying en el colegio. Es que los problemas de sufrimiento psíquico, de sufrimiento psicosocial, tienen que ver con los contextos. Entonces tienen que claro, ver con lo que nos pasa dentro del contexto en el que estamos. Entonces, evidentemente, si lo vemos así, hay algo que nos hace pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para cambiar esto? Porque hay claro, algo de todos, ¿no? En este asunto. Entonces creo que, por un lado, es esa división, ¿no? Entre la cordura y la locura. Y sí, los sí, sí, jóvenes son los jóvenes, siempre, eso también lo dice mucho mi amiga Mar Venegas, ¿no? Son el canario en la mina. Los sí, jóvenes son sí, el canario en la mina. Es totalmente, decir, cuando algo no funciona en nuestra sociedad, son los jóvenes los primeros que hacen síntoma. Entonces tenemos totalmente, que escuchar ese canario en la mina, ¿no? Y ver totalmente, qué quieren nuestros jóvenes, qué necesitan estos chavales, por qué se sienten mal. Y a sí, partir sí. de ahí abordarlo. No psiquiatras y psicólogos para todos. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa medida. Es decir, cambiemos lo que no funciona en la sociedad y no psiquiatricemos a los chavales. ¿Podrías contarnos brevemente un poco el sesgo de género en salud mental, que creo que si en todos los campos de la salud existe y además es susceptible de generar incluso la muerte, en salud mental no deja de ser también algo que padecemos por ser mujeres, hay una diferencia. Es Entonces, tremenda la diferencia. Para que te hagas una idea, una mujer que acude a una consulta tiene el doble de posibilidades de salir medicada y diagnosticada que un hombre. Estamos hablando del el 50% más, es ¿no? Entonces, increíble.
el sesgo de género es increíble y tiene que ver con los roles de género. Es decir, con lo que en un hombre se considera estrés por el trabajo, etcétera, etcétera, en una mujer se considera locura, histeria, ¿no? O cosas por el estilo. Pero es que hay que mirar un poquito digamos, las cuestiones interseccionales. Es decir, ser mujer, por ejemplo, es uno, pero también ser pobre también es otro. Claro, Saber claro, la etnia es otro, ¿no? Y se van sumando efectivamente. vulnerabilidades. En realidad, que yo siempre digo que no somos personas vulnerables, sino somos personas vulneradas. Es un Eso es poquito que hay que darle la vuelta, ¿no? muy buen término. Y efectivamente es el rasgo de género, ¿no? El sesgo es tremendo en las consultas. Pero bueno, también tiene que ver con con esas, digamos, estar dentro de colectivos vulnerados, pues vas aumentando las posibilidades de que te pasen ese tipo de cosas, ¿no? Y luego yo quería introducir una cosita que no hemos hablado antes, pero me ha quedado un poquito la espinita, que es el tema de que hay malestares psicosociales que se viven con cierta normalidad, entre comillas, como por ejemplo es tener ansiedad o Sí, depresión, es pero verdad, otros Es. sufrimientos psíquicos más es graves verdad. porque sufre más las personas, como por ejemplo, yo que sé, una persona que escuche voces, una persona que ya tenga otro tipo de sufrimiento, eso ya está súper sancionado y segregado por por la sociedad, ¿no? Entonces creo que también hay dos niveles también de este sufrimiento. Entonces, bueno, hay que darle muchas vueltas a todos estos sesgos, a todas estas miradas que tienen que ver con el estigma. Y si vas al Total. diccionario, a mí, que me gusta mucho ir a la etimología de las palabras, ¿no? Dice, ¿no? Marca a hierro candente señal de infamia. Eso es estigma. Claro, Entonces, es una, ¿no? Esa marca que le ponían a los esclavos para diferenciarlos del resto de la sociedad. Y es lo que hacemos ahora mismo con muchísimas cosas, con las sí, etiquetas diagnósticas, que además son una ficción porque es un manual financiado por la industria farmacéutica. La gente no lo sabe, pero el 90% no es un libro sin ninguna referencia bibliográfica y que tiene, digamos, una financiación de todas las personas, casi todas las personas que componen de la industria. Entonces, es un libro que no tiene, digamos, está, digamos, en Bélgica, por ejemplo, no lo recomiendan utilizar. ¿No? Entonces, para ver cómo estamos categorizando a las personas y los sufrimientos de las personas sin ir a las causas del sufrimiento de la gente, sin ir a las causas del sufrimiento de los chavales, ¿no? Entonces, totalmente. me parece que ese es el gran riesgo, ¿no? Y el riesgo es que esto ha calado en la sociedad. Y hay otra cosa importante también, que pensemos, ¿no? Que cuando un significante está tanto en la sociedad, implica que el capitalismo está detrás, Sí, el capital está detrás y está intentando vendernos algo, ya sean fármacos, por ejemplo, ¿no? Tenemos unos de los índices más altos digamos, de psicofármacos, sobre todo de ansiolíticos y antidepresivos en esta sociedad, en nuestro país, de los más altos del mundo. Entonces, bueno, hay un problema de salud pública porque estamos tratando de dormir el malestar con fármacos y no estamos abordando los cambios sociales que son necesarios. Y también respecto a lo que decías antes, no sé si me estoy enredando mucho, pero respecto a lo que decías antes, queda un minuto. vale, el tema del duelo es porque a veces las personas no se permiten los duelos porque la tristeza tiene muy mala prensa. Queda muy poquito, pero solo quería despedirme diciendo que me parece súper importante, bueno, que la gente, todo el mundo, hablemos más de este tema. Bueno, amigas, amigos, amigues, desde la Feria del Libro en Madrid 2025 nos despedimos de todos ustedes en esta ocasión en compañía de nuestras amigas de Gato Sueco. No queríamos dejar de dar las gracias a Kulturrådet y a la Comisión Europea, porque gracias a ellos estos podcasts de la Cabaña Roja son posibles. Bueno, pues nada más, esperamos que os haya gustado mucho, que os haya interesado y que nos volvamos a encontrar muy pronto en nuestra cabaña roja. Así es. Hasta pronto. Adiós. Adiós.